En la serie Job, paradigma del hombre sufriente, en su parte número 4, pues si se recuerdan, hace mucho tiempo atrás presenté 3 mensajes de esta serie y hoy, después de un buen tiempo de no haber predicado sobre ella, la vamos a retomar para que en su parte número 4 miremos cómo fue que comenzó la prueba de Job. Escuchen lo que dije, la prueba de Job, no la desgracia de Job. Porque si nosotros vemos el sufrimiento, hermanos, como una desgracia, entonces nos vamos a olvidar que Dios está al control y que su propósito finalmente se va a cumplir. No se nos olvide que si nosotros estamos en este mundo para hacer luces, a veces Dios va a permitir que las tinieblas del sufrimiento aparezcan para que otros puedan ver la luz en la manera como nosotros respondemos a ese sufrimiento. Vamos a mirar en esta noche cómo comenzó todo lo relacionado a la prueba del siervo Job y dónde comenzó. Abramos la Biblia en Job capítulo 1 versículos 6 al 12. Job capítulo 1 versículos 6 al 12. Y la escritura dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, le dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos has dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí todo lo que tienes está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí nosotros vemos en el mero inicio del relato que se nos presenta el lado del conflicto que Job ignoraba y que a veces también nosotros se nos olvida. Y es que el que está al control en este conflicto es nuestro Dios. El que preside aquí la reunión, ¿quién es? ¿Quién es el que ha convocado? ¿Quién es el que preside? Es Dios. Y el que también decide aquí, ¿quién es? Es Dios. Así que, hermanos y hermanas, esto es de tener en cuenta cuando nos vemos en algunas pruebas, en algunas dificultades, en algunos sufrimientos. No ignorar que quien está presidiendo es el Señor y quien decide es el Señor. Y hasta donde el Señor permita, va a llegar el sufrimiento, y cuando el Señor quiera lo va a parar, porque Dios tiene el control. Job ignoraba esto. Es interesante, la reunión es para pedir informes, pues dice que los hijos de Dios, los cuales son los ángeles, vinieron para dar su informe. Pero entre ellos, ¿quién llegó? Llegó Satanás. Solo que él no llegó allí como hijo, sino que llegó como adversario. Pues su nombre, eso significa. Satanás significa adversario. Ahora, no debemos asumir que esta reunión fue en el cielo,
Porque recuérdense que Satanás fue excluido de allá y ya no tuvo más acceso. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Si gusta, dejan allí Job marcado. Vamos a Apocalipsis 12, versículos 7 al 9. Y la escritura dice: después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Así que la reunión no pudo haberse dado en el cielo, sino en alguno de los mundos no caídos en pecado. Pues el don profético da a entender que Satanás tenía acceso limitado a otros mundos. Así lo dice Primeros Escritos, vean ustedes. Hubo contienda, dice, entre los ángeles, Satanás y los que simpatizaban con él. Luchaban estos por reformar el gobierno de Dios. Querían escudriñar su insondable sabiduría y averiguar cuál era su propósito al ensalzar a Jesús y dotarle de tan ilimitado poder y comando. Se rebelaron contra la autoridad del Hijo. Toda la hueste celestial fue convocada para que compareciese ante el Padre, a fin de que se decidiese cada caso. Se determinó allí que Satanás fuera expulsado del cielo con todos los ángeles que se le habían unido en la rebelión. Hubo entonces guerra en el cielo. Los ángeles se empeñaron en batalla. Satanás quiso vencer al Hijo de Dios y a aquellos que se sometían a su voluntad. Pero prevalecieron los ángeles buenos y fieles, y Satanás con sus secuaces fue expulsado del cielo. Dice Primeros Escritos, página 145. Pero sigue diciendo: después que Satanás y los que cayeron con él fueron echados del cielo, y él se dio cuenta de que había perdido para siempre toda la pureza y gloria de aquel lugar, ¿qué hizo? Se arrepintió y quiso ser reintegrado al cielo. Estaba dispuesto a ocupar su propio lugar o cualquier puesto que le asignaran. Pero no, el cielo no debía ser puesto en peligro. Todo el cielo podría contaminarse si se le recibía de vuelta, pues el pecado había comenzado con él y la semilla de la rebelión estaba en su fuero interno. Tanto él como sus secuaces lloraron e imploraron que se los devolviera a recibir, que se volviera a recibir en el favor de Dios. Pero su pecado, su odio, su envidia y sus celos habían sido tan grandes que Dios no podía borrarlos. Ese pecado había de subsistir para recibir su castigo final. Primeros Escritos, página 145. ¿Qué les parece este relato? No lo van a encontrar en la Biblia, porque es revelación del Espíritu Santo, de que Satanás se arrepintió y que quería regresarse al cielo, y que estaba dispuesto a ocupar cualquier lugarcito que le dieran allá, y que sus secuaces, los ángeles, lloraron porque querían regresar, querían volver, pero no se les dio más oportunidad, porque su pecado era demasiado grande, su odio, su envidia, sus celos. Dios no podía borrar eso. Interesante este relato, porque se ve que el pecado es algo tan horrible, tan grave. Dios lo aborrece tanto que cuando Él expulsó a Satanás de allá, no iba a permitir que otra vez se contaminara el cielo. Pero la declaración relacionada con las visitas que Satanás hacía a otros mundos está en la siguiente cita. Aquí mismo en Primeros Escritos, página 290. Oí de parte de los ángeles y de los santos redimidos exclamaciones de triunfo que resonaban como 10,000 instrumentos músicos.
porque ya no se verían ellos molestados ni tentados por Satanás, y porque los habitantes de otros mundos quedaban libres de él y de sus tentaciones. Primero escrito 290, página 290. Aquí nosotros vemos que después que fue expulsado del cielo, él tenía acceso limitado a los habitantes o a otros mundos habitados, pero que no habían caído en pecado. Pero llegó un momento, dice, en que él, mejor dicho, Satanás, no llegaría más a visitar esos lugares. Así que la reunión pudo haberse dado en algún lugar del universo, y como dice la sierva del Señor acá, pudo haber sido en alguno de los mundos habitados, pero que no habían pecado. No podía ser el cielo. Ahora, ¿con qué objetivo dice que llegó Satanás a esa reunión, hermanos? A ver, ¿con qué objetivo llegó a la reunión? Con el objetivo de acusar a un hijo de Dios. Llegó allí para acusar a Job, porque eso es lo único que sabe hacer el diablo, acusar. Eso es lo único que él sabe hacer, acusar a los hijos de Dios. Eso mismo hizo con el sumo sacerdote Josué, símbolo del pueblo de Dios. ¿Se acuerdan? Vamos a leerlo. Zacarías 3, versículo 1. Zacarías 3, versículo 1. Zacarías 3:1 dice: me mostró al sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha. ¿Para qué cosa? Para acusarle. Mis hermanos, mientras Josué estaba intercediendo delante de Dios, pues recuerden que él era el sumo sacerdote del pueblo de Israel. Mientras él estaba intercediendo delante de Dios por su pueblo, ¿quién dice que estaba ahí a la par para oponerse y desvirtuar aquella intercesión? ¿Quién estaba allí para que los esfuerzos de Josué que hacía orando, intercediendo por su pueblo, quién estaba allí para tratar de estorbar aquella oración? Satanás. Satanás estaba allí acusando a Josué y a su pueblo de pecaminosidad, como diciendo: no les tienes que escuchar su oración, no tienes que atender su pedido. Y el Señor tuvo que reprenderlo. Mire el verso 2. Y dijo Jehová a Satanás: Jehová te reprenda, oh Satanás. Jehová, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Hermanos, es cierto que el pueblo de Dios había pecado grandemente, es verdad, pero había ya sufrido el castigo al haber ido al exilio, y muchos se habían arrepentido, y ante la humillación que habían experimentado, habían decidido regresar a Jerusalén. En esa condición, el pueblo era como un tizón arrebatado del incendio. Prácticamente el cautiverio. El Señor había hecho algo por su pueblo, que era sacarlo de allí antes que el cautiverio lo consumiera. ¿Por qué? Porque finalmente su pueblo se había arrepentido. Su pueblo había hecho las paces con Dios. Pero miren ustedes, aun cuando su pueblo había entrado en aquella obediencia con Dios, Satanás lo acusaba y le decía: pero recuerda por qué fueron llevados a Babilonia. Recuerda por qué fueron llevados cautivos. Estos no se merecen que tú les oigas. Tratando de estorbar, tratando de hacerles sentir: mira, estos han pecado. ¿Por qué tan fácilmente les vas a perdonar? Y el Señor miraba la maldad de Satanás y le decía: que el Señor te reprenda. Estos son tizón arrebatado del incendio. Es cierto, estaban en el pecado, estaban allá, sufrieron por su pecado, pero ahora están aquí. Han regresado, han vuelto a mí.
Oh, hermanos, ¿cómo se ve que el trabajo de Satanás ha sido siempre acusar, traer al recuerdo las cosas feas que se pudieron haber hecho en el pasado? Pero si a los creyentes del Antiguo Testamento los acusaba, así como estamos viendo en el caso de Josué y su pueblo, si vemos que con ellos hacía ese trabajo, uno ve también en el Nuevo Testamento, hermanos, que también hace lo mismo con los creyentes del Nuevo Testamento. Pues vamos otra vez a Apocalipsis, capítulo 12, verso 10. Apocalipsis capítulo 12, verso 10. Y aquí la Escritura dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Vean ustedes, aún en el Nuevo Testamento, los creyentes, Satanás vive acusándolos, y los acusa de día y los acusa de noche. Eso es lo que él ha sabido hacer durante toda su vida. Así que nosotros miramos que lo hizo con los patriarcas en el caso de Job, lo hizo con el pueblo de Israel en los tiempos del sumo sacerdote Josué, y lo hace también en estos tiempos. Ese es su trabajo, acusar. Dice el don de profecía de la siguiente manera: así como Satanás, dice, acusaba a Josué y su pueblo en todas las edades, ha acusado a aquellos que buscan la misericordia y el favor de Dios. En el Apocalipsis se le declara ser el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. La controversia se repite acerca de cada alma rescatada del poder del mal y cuyo nombre se registra en el libro de la vida del Cordero. Nunca se recibe a alguno de la familia de Satanás en la familia de Dios sin que ello excite la resuelta resistencia del maligno. Las acusaciones de Satanás contra aquellos que buscan al Señor no son provocadas por el desagrado que le causen sus pecados. Su carácter deficiente le causa regocijo. Únicamente por el hecho de que violan la ley de Dios puede él dominarlos. Sus acusaciones provienen solamente de su enemistad hacia Cristo. Por el plan de salvación, Jesús está quebrantando el dominio de Satanás sobre la familia humana y rescatando almas de su poder. Todo el odio y la malicia del jefe de los rebeldes se encienden cuando contempla la evidencia de la supremacía de Cristo y con poder y astucia infernales trabaja para arrebatarle el residuo de los hijos de los hombres que han aceptado su salvación. Consejos para la Iglesia, página 368. Así miramos nosotros que le molesta al diablo cuando nosotros somos arrebatados de sus garras. Satanás tiene una guerra contra nosotros y él vive pendiente de nuestros defectos, de nuestros errores. Apenas algo nosotros hacemos por nuestra condición humana y a veces hasta pues imperfecta, que él inmediatamente busca hundirnos moralmente. Busca él hacernos sentir que no valemos nada y hace todo lo que puede para que hasta nos queramos quitar la vida de pena moral. Él está enojado contra nosotros y se enoja incluso con la iglesia cuando la iglesia trabaja mucho en la obra de Dios. Nosotros debemos entender contra quién estamos luchando, pero si tomamos en cuenta lo que dijimos al principio, hay alguien que finalmente tiene el control y él es el que va a darle su merecido. Vean esta aplicación que hace la hermana Guay ahora, porque ahora vamos a hacer una aplicación bastante triste. Repito, ¿a qué llegó Satanás a la reunión? A acusar a Job.
¿Cuál es el único trabajo que ha sabido hacer él durante toda su vida? Acusar. Pero ¿saben qué es lo triste? Que a veces nosotros le ayudamos a él en ese trabajo. Mire lo que dice la sierva del Señor. Me duele decir, dice, que hay lenguas indisciplinadas entre los miembros de la iglesia. Hay lenguas falsas que se alimentan de maldad. Hay lenguas astutas y murmuradoras. Hay charla, impertinente entrometimiento, hábiles interrogaciones. Entre los amadores del chisme, algunos son impulsados por la curiosidad, otros por los celos, muchos por el odio contra aquellos por cuyo medio Dios ha hablado para reprenderlos. Todos estos elementos discordantes trabajan. Algunos ocultan sus verdaderos sentimientos, mientras que otros están ávidos de publicar todo lo que saben, o aún sospechan de malo contra otros. Consejos para la Iglesia, página 313, y sigue diciendo, en su esfuerzo por asentar un argumento, las personas que tienen por naturaleza una imaginación viva, están en peligro de engañarse a sí mismas y a otras. Recogen expresiones descuidadas de otra persona, sin considerar que a veces ciertas palabras pueden haberse dicho con premura y que por lo tanto no reflejan los verdaderos sentimientos del que habló. ¿Les ha pasado algunas veces que ustedes y yo tal vez hemos dicho algo, pero que no necesariamente refleja los verdaderos sentimientos, sino que tal vez en un arrebato, en una imprudencia, dijimos cierta expresión, pero que no necesariamente, como dice la sierva del Señor, sea eso lo que refleje los verdaderos sentimientos nuestros? Pero sin embargo, esa expresión es ocupada para denigrarnos, para hacernos ver mal. Yo a veces me admiro, este servidor, todos los que se conectan en el YouTube, hay muchos que se conectan allí porque verdaderamente quieren ser edificados con la palabra, pero hay otros que se conectan solamente para estar ahí haciendo el trabajo del diablo, de acusar. Ha habido veces que he predicado y he dicho tal vez alguna expresión o alguna aplicación que tal vez, pues en este momento la digo, pero no tiene en sí el trasfondo que ellos le miran. Pero inmediatamente ellos hacen una lectura y comienzan a tildarlo a uno y denigrarlo y etiquetarlo y ya, pues prácticamente le cierran las puertas del cielo a uno. La hermana White dice, mire, se lo vuelvo a leer, recogen expresiones descuidadas de otra persona, sin considerar que a veces ciertas palabras pueden haberse dicho con premura y que por lo tanto no reflejan los verdaderos sentimientos del que habló. Pero estas observaciones, dice, que no fueron premeditadas y que con frecuencia son tan triviales que no valen la pena de tenerse en cuenta, son miradas a través del vidrio de aumento de Satanás, exageradas y repetidas hasta que un terrón se transforme ¿en qué cosa? En una montaña. ¿Es acaso caridad cristiana recoger todo informe que flota, desenterrar todo lo que arrojaría sospecha sobre el carácter de otro y luego deleitarse en emplearlo para perjudicarle? Satanás se regocija cuando puede difamar o herir a quien sigue a Cristo. Él es el acusador de nuestros hermanos. Y lo puse en rojo. ¿Le ayudarán en su obra los cristianos? Consejos para la Iglesia, página 314. Es triste, hermanos, que Satanás solo sepa acusar todo el tiempo y que eso es lo que más sabe hacer, pero que a veces nosotros le ayudemos en su causa. Cuando venimos y hacemos, como dice la sierva de Dios, todo esto de sobredimensionar, sobre andar murmurando, andar chismeando, andar, hermanos, divulgando tantas cosas. Que es lamentable que nosotros seamos parte de su hueste en eso. En cambio, nosotros hemos visto que, aparte de Satanás aquel día, ¿quiénes dice que llegaron? A ver si se acuerdan. ¿Quiénes llegaron a la reunión? Llegaron, dice, los hijos de Dios, entre los cuales vino Satanás. ¿Quiénes serían los hijos de Dios? Pues los ángeles. Los ángeles estaban presentes en aquella reunión. ¿Qué tipo de informe pudieron haber llevado los ángeles? Porque la reunión era para informar.
Hermanos y hermanas, ¿qué hacen los ángeles por nosotros aquí en la tierra? Vamos al libro de Hebreos para que tengamos claro qué es lo que ellos hacen por nosotros. Hebreos capítulo 1, versículo 14. Hebreos 1, versículo 14 dice: ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Aquí está hablando de los ángeles. ¿Y qué dice que hacen los ángeles por nosotros? Son, dice, ministros. Ellos están al servicio de nosotros. Ellos están aquí para ayudarnos, porque nosotros vamos a heredar o somos herederos de la salvación. Ese es el trabajo de los ángeles. De manera que en aquella reunión, sin duda los ángeles llevaron un informe de todas las personas aquí en la tierra a quienes ellos estaban ayudando. El trabajo de los ángeles es muy diferente al trabajo de Satanás. El trabajo de los hijos de Dios que llegaron a esa reunión, que son los ángeles que no cayeron en el pecado, el trabajo de ellos es ayudar a los que hemos heredado la salvación. Es más, vean hasta lo que ellos hacen. Vamos a Génesis capítulo 19, versículos 15 al 22. Génesis capítulo 19, versículos 15 al 22. Dice la Escritura: de la siguiente manera: y al rayar el alba, los ángeles daban prisa a Lot, diciendo: levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcas en el castigo de la ciudad. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano, y de la mano de su mujer, y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Hermanos, y cuando los hubieron llevado fuera, ¿qué dijeron los ángeles? Escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot les dijo: no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y les respondió: he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Hermanos, aquí nosotros vemos el trabajo de los ángeles. Si no hubiera sido por los ángeles, ¿se hubiera salvado Lot? No se hubiera salvado. Los ángeles buscando salvar a la familia de Lot, buscando salvar al padre, a la madre, a los hijos. Los ángeles, hermanos, son, como dice Hebreos, ministros que han sido enviados para ayudar a los que han heredado la salvación. Así nosotros vemos que ellos estuvieron haciendo su papel para cuando Lot tuvo que salir de Sodoma. Y cuando nosotros, hermanos, nos veamos en peligros, ¿cuántos de ustedes tienen la seguridad que los ángeles están ahí para ayudarnos? ¿Cuántas veces han estado ahí? ¿Cuántas veces, hermanos, algo pudo habernos pasado y solo porque el ángel de Jehová está ahí? Mire lo que es el don de profecía. Nuestro Dios vela por los hijos de los hombres. ¿Y qué están haciendo los miles y miles de ángeles de luz? ¿Cuál es su obra? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación?
La batalla entre el ejército de Cristo y el ejército de Satanás es continua. Los ángeles de Dios están a nuestro alrededor como un muro de fuego. Los necesitamos porque Satanás siempre está procurando proyectar su sombra infernal entre nosotros y Dios. Pero los ángeles de Dios repelen las fuerzas de las tinieblas. Si confiamos en el Señor, Satanás no podrá hacernos daño. Sermones Escogidos, página 272. Y sigue diciendo, los ángeles son enviados a los hijos de Dios con misiones de misericordia. Visitaron a Abraham con promesas de bendición, al justo Lot para rescatarle de las llamas de Sodoma, a Elías cuando estaba por morir de cansancio y hambre en el desierto, a Eliseo con carros y caballos de fuego que circundaban la pequeña ciudad donde estaba encerrado por sus enemigos, a Daniel cuando imploraba la sabiduría divina en la corte de un rey pagano o en momentos en que iba a ser presa de los leones, a Pedro cuando estaba condenado a muerte en la cárcel de Herodes, a los presos de Filipos, como son Pablo y sus compañeros, en la noche tempestuosa en el mar, a Cornelio para hacerle comprender el evangelio, a Pedro para mandarlo con el mensaje de salvación al extranjero gentil. Así fue, dice, como en todas las edades, los santos ángeles ejercieron su ministerio en beneficio del pueblo de Dios. Cada discípulo de Cristo tiene su ángel guardián respectivo. Yo les pregunto, ¿creen ustedes que a la par de ustedes está su ángel? Claro, hermanos. Cada discípulo de Cristo tiene un ángel guardián respectivo. Estos centinelas celestiales protegen a los justos del poder del maligno. Así lo reconoció el mismo Satanás cuando le dijo al Señor, ¿teme a Job, a Dios de balde? ¿No le has tú cercado a él y a su casa? ¿De qué cerco estaba hablando él? Del cerco de ángeles. ¿No le ha cercado a él y a su casa y a todo lo que tienen de alrededor? El medio, dice, de que Dios se vale para proteger a su pueblo está indicado en las palabras del salmista cuando dijo, el ángel de Jehová acampa en derredor de los que le temen y los defiende. Hablando de los que creen en él, el Salvador dijo, mirad, no tengáis en poco alguno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre la faz de mi Padre. Los ángeles encargados de atender a los hijos de Dios tienen a toda hora acceso a él. Así que aunque expuesto al poder engañoso y a la continua malicia del príncipe de las tinieblas y en conflicto con todas las fuerzas del mal, el pueblo de Dios tiene siempre asegurada la protección de los ángeles del cielo. Conflicto de los siglos, página 503. Es más, los ángeles serán los recolectores de los hijos de Dios cuando Cristo venga. Vamos a leerlo para ir cerrando. Marcos 13, versículos 26 y 27. Marcos 13, versículo 26 y 27. La Escritura dice, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en las nubes con gran poder y gloria. Y entonces enviará sus ángeles y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. ¿Qué les parece? Los ángeles que socorrieron a los que han llegado a ser herederos de la salvación, van a tener una actividad en aquel glorioso día que será la de recolectar, la de juntar a todos los escogidos de los cuatro ángulos de la tierra. Ese día, hermanos, por primera vez vas a ver a tu ángel. Ese día, por primera vez, vas a ver a tu ángel cuando salgas de la tumba, si es que has muerto en Cristo. Y lo vas a ver también ese día, cuando puedas mirar que vienen los ángeles por ti. De manera, mis hermanos, que no nos olvidemos que en medio de este conflicto entre las fuerzas del bien y del mal, son más las fuerzas del bien que están con nosotros que los que están contra nosotros. Tengamos nosotros, hermanos, esa confianza y esa seguridad en medio del conflicto. No nos olvidemos que en medio del sufrimiento, el que tiene el control es Dios y ángeles están para servirnos a nosotros. Dios les bendiga. Así es, los ángeles tocarán trompeta de salvación y allí entonces miraremos que nos recogerán para llevarnos con el Señor. Vamos a orar y a
ponernos en sus manos del Señor ahora. Padre nuestro, de la experiencia de Job, de su prueba, de su sufrimiento, nosotros hemos extraído esta gran verdad de lo que Job no sabía que estaba ocurriendo allá en un lugar determinado, de cómo es un conflicto en el cual uno está aquí. Pero qué reconfortante ha sido saber que en el conflicto hay ángeles que están de nuestro lado y que tú eres el que presides y que tú eres el que decides y que Satanás solo va a molestarnos hasta donde tú se lo permitas, pero es la oportunidad de nosotros de demostrarle a Él cuánto te amamos. Ayúdanos, Señor, a no defraudarte, a no darle la razón al enemigo de que solo porque nos tenga cercados de ángeles es que nosotros te amamos o te obedecemos, sino que lo hagamos de verdad porque te amamos sinceramente. Cuando vengas, que aquellos ángeles ministradores que nos han ayudado nos den esa satisfacción de levantarnos y de llevarnos para estar contigo. Gracias, Señor, por tu palabra esta noche. Lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.